El primer testigo del que existe documentación fue el escritor y naturalista inglés Ivan Terrance Sanderson, que en 1932 aseguró haberse encontrado frente a un terrible animal mientras navegaba por el río Mainyu en el África ecuatorial occidental, una zona pantanosa a los que pocos exploradores habían accedido. En ese inexpugnable lugar el naturalista inglés observó horrorizado cómo surgía de las aguas un animal enorme con un gran cuello. Un ser parecido a una foca de enormes dimensiones. Los indígenas que lo acompañaban salieron huyendo al grito de Mokele. Mbembe cuando interrogó a aquellos hombres horas después, le contaron que el monstruo había sido visto en numerosas ocasiones y que era temido por su fiereza por hipopótamos o cocodrilos. Han sido varias expediciones que han intentado localizar rastros de este impresionante animal. Las más conocidas se llevaron a cabo en 1980 y 1981 por el profesor de zoología Roy McCall, que no encontró ninguna evidencia probatoria de la existencia del extraño monstruo, aunque fotografiaron una pista abierta entre la vegetación por algún animal acuático. También en 1985 y 1992 el explorador británico Bill Gibbons intentó encontrar más pruebas. Una de las últimas expediciones fue realizada por un equipo de investigadores japoneses entre marzo y abril de 1988. Los científicos llegaron a la región del Iguala siguiendo los testimonios de varios lugareños y algún cazador de elefantes. Tampoco pudieron conseguir pruebas de su existencia. Los primeros relatos autentificados sobre el Mokele Mbembe fueron recogidos por el capitán Freyr von Steinzulausnitz en 1913. Según su información, el animal, del tamaño de un elefante, era de color pardo grisáceo, de piel suave y cuello largo y flexible. Se decía que este extraño monstruo vivía en cuevas subacuáticas barridas por el río y que cualquier canoa que se atreviese a acercarse a ellas estaba condenada de antemano. Sin embargo, se dice que, al menos en una ocasión, una banda de pigmeos mató a una de estas criaturas y se dio un banquete con su carne. También se dijo que los que la habían comido habían enfermado y muerto. El escritor y naturalista inglés Ivan Terrance Sanderson pudo ver en 1932 a esta criatura en una de sus expediciones por la pantanosa zona del río Mainyu, en el África ecuatorial occidental. Se encontraba navegando junto con sus compañeros en una zona inexplorada de este río, cuando de una cueva cercana surgió un ruido ensordecedor y, según relata él mismo, comillas de apertura, vimos cómo algo enorme se levantó frente a nosotros, convirtiendo el agua en espuma, comillas de cierre. La visión duró apenas unos instantes, pero fue un tiempo suficiente para que pudiesen apreciar que lo que se había levantado del agua era, comillas de apertura, la cabeza negra de un animal semejante a una enorme foca, aunque mucho más ancha que larga, comillas de cierre. Si bien el tamaño de esta cabeza, única parte del animal que pudieron contemplar, era del mismo tamaño que la de un hipopótamo adulto, la forma de la misma no tenía ningún parecido con la de este mamífero. Tras esta visión, las dos piraguas que formaban parte de la expedición se alejaron lo más rápido posible mientras los indígenas no cesaban de gritar aterrados, comillas de apertura, Mokele, Mbembe, comillas de cierre. Hablando más tarde con los nativos de la zona, todos coincidieron en que en esos parajes vive un terrible animal, el Mokele, un ser que pese a ser vegetariano, se alimenta de lianas. Es un terrible enemigo de hipopótamos y cocodrilos que evitan pasar por la zona donde habita esta temible bestia. En 1980, la expedición al río Licowala, Aux, Herbes,
En la República del Congo, de los zoólogos James Powell y Roy McCall fotografió una pista abierta en la vegetación por un animal acuático (abierto comenzaba y terminaba en el río (cerrado de unos 2 metros de alto), que aparentemente arrastraba una pesada cola. En 1993, Rory Nugent fotografió un objeto acuático en el lago Tele, también en la República del Congo. En años recientes, observadores occidentales, como el biólogo Roy McCall, de la Universidad de Chicago, organizaron 4 expediciones a los relativamente aislados lagos y ríos de Camerún, en busca del escurridizo animal. Aunque no se capturó ningún ejemplar, fueron vistos, fotografiados e incluso grabadas sus voces en cinta magnetofónica. Animales no identificados que se parecen a los relatados por los indígenas. Desgraciadamente, la situación política del lugar y su difícil terreno no se prestan a exploraciones improvisadas. La mayoría de los observadores occidentales están de acuerdo en que, si un dinosaurio quisiera esconderse, difícilmente habría podido elegir un lugar mejor. Aspecto que tenían los brontosaurios a los que se asocia al Mokele Mbembe por las descripciones de aquellos que lo vieron. Pero tal vez un día, a no tardar, los impedimentos serán superados y el mundo sabrá si alberga todavía a un resto superviviente de su remotísimo pasado. De acuerdo a McCall, el biólogo africano Marcelino Agnagna dio un detallado reporte de haber visto a Mokele Mbembe en mayo de 1983 en las aguas superficiales del remoto lago Tele. 5 metros de él era visible sobre el agua. Una de las últimas exploraciones la realizó un equipo de 11 japoneses, entre marzo y abril de 1988, algunos de los cuales habían participado con anterioridad en otros viajes a la zona. Las marismas del lago Teye, en la misma región del Iguala, fue el terreno elegido para realizar la expedición. Numerosos lugareños habían testificado sobre su contacto directo con el monstruo. Uno de ellos afirmó haberlo visto entrar en el lago apenas un mes antes, y otro, un cazador de elefantes llamado Immanuel Mongoumelo, dice que lo vio en los ríos Sangaibai, que están conectados con el lago Teye. Incluso varios de los ancianos de la aldea recuerdan que, a principios de siglo, una de estas criaturas fue cazada por los pigmeos de la cercana zona de Oume. Los expedicionarios solo pudieron ver en una ocasión un gran objeto negro flotando en el centro del lago, pero la niebla les impidió observar más detalles. Bueno, si les gustó denle pulgar arriba y suscríbanse para ver más de mis videos en el futuro. Soy Yuuko Asou 1997, cambio y